Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de YouTube dedicado a las historias que nos tocan el alma. ¿Listos para un viaje lleno de pañuelos, suspiros y amores que desafían el destino? Porque hoy nos sumergimos en un universo de pasión, intriga y sobre todo, mucho drama, directamente desde Turquía. Sí, has oído bien. Prepárense porque les traigo una selección imperdible de 18 dramas románticos turcos subtitulados que, les garantizo, los harán llorar a más no poder. Y antes de que nos dejemos llevar por las olas de emoción, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Tenemos un montón de contenido pensado para ti, amante de las buenas historias. Así que activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descorchar esta botella de sentimientos y a descubrir esos dramas turcos que te robarán el corazón. Empecemos con un clásico moderno, un drama que conquistó al mundo entero, Amor Eterno o Kara Sevda. ¿Listos para sufrir? Porque esta historia te va a destrozar. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora, idealista y con un futuro prometedor, mientras que Nihan proviene de una familia adinerada pero asediada por las deudas y las presiones sociales. A pesar de las diferencias sociales, su amor florece con una intensidad que parece invencible. Pero como suele pasar en los dramas turcos, el destino tiene otros planes. La familia de Nihan se encuentra al borde de la bancarrota, y la única solución para salvarlos es que Nihan se case con Emir Kozcuoglu, un hombre rico, poderoso y despiadado, con una obsesión enfermiza por ella. Nihan se ve obligada a sacrificar su amor por Kemal para proteger a su familia, dejando a Kemal con el corazón roto y una profunda sensación de traición. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, con sed de venganza y dispuesto a recuperar lo que le fue arrebatado. El reencuentro con Nihan es explosivo, pero las cosas han cambiado drásticamente. Los secretos, las mentiras y una venganza implacable se interponen en su camino. Emir, el esposo de Nihan, se convierte en el principal obstáculo para su felicidad, utilizando todos los recursos a su alcance para mantenerlos separados. La trama se complica con intrigas familiares, oscuros secretos del pasado y una red de personajes que se ven envueltos en el conflicto entre Kemal, Nihan y Emir. Prepara los pañuelos, porque las lágrimas están garantizadas. Amor Eterno es una montaña rusa de emociones, con momentos de gran ternura, pasión desbordante y dolor inmenso. La actuación es impecable y la química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es explosiva, transmitiendo la intensidad de su amor y el sufrimiento de su separación. La serie explora temas como el amor verdadero, el sacrificio, la venganza, la ambición y las diferencias de clase, convirtiéndola en un drama universal que resuena con audiencias de todo el mundo. Además, la cinematografía es hermosa, con paisajes impresionantes de Estambul y una banda sonora que intensifica las emociones de cada escena. Ahora subimos un poquito el tono con Medcezir. Este drama, inspirado en la serie estadounidense de OC, nos lleva a la vida de Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil que, gracias a la ayuda de Selim Serez, un abogado adinerado y comprensivo, tiene la oportunidad de empezar de nuevo en un mundo de lujos y privilegios en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman creció en un hogar disfuncional, con una madre alcohólica y un hermano involucrado en actividades delictivas. Su vida da un giro inesperado cuando es arrestado junto a su hermano por robo de autos. Selim reconoce el potencial de Yaman y cree en su inocencia, decide sacarlo de prisión y ofrecerle una nueva vida en su hogar. Allí conoce a Mira Beylice, una joven hermosa, popular y rica, pero con sus propios problemas. Mira sufre de una enfermedad cardíaca que la hace vulnerable y la obliga a vivir el presente al máximo. Además, lucha con las expectativas de su familia y las presiones sociales de su entorno. La llegada de Yaman a Altınköy sacude la vida de Mira, desafiando sus prejuicios y mostrándole un mundo diferente al que está acostumbrada. La serie explora temas como la clase social, la justicia y la redención, todo aderezado con una historia de amor llena de obstáculos. Yaman debe adaptarse a su nuevo entorno, enfrentando el rechazo de algunos y ganándose la amistad de otros. Mira, por su parte, se enamora de Yaman, desafiando las expectativas de su familia y amigos. Su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de aquellos que no quieren verlos juntos. Medcezir te enganchará desde el primer capítulo.
La serie está bien escrita, con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo. Además, la banda sonora es espectacular, con canciones turcas e internacionales que complementan perfectamente las emociones de cada escena. La actuación de Atay Ulusoy como Yaman y Serine Isarkaya como Mira es convincente y transmiten la química y la pasión de su relación. La serie también aborda temas importantes como la amistad, la lealtad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Siguiendo con las historias de amor difíciles, tenemos Siya Beyazask, o Amor en blanco y negro. Esta es una historia oscura y apasionante entre un sicario, Ferhat Aslan, un hombre frío, despiadado y atormentado por su pasado, y una doctora, Aslınar, una mujer idealista, compasiva y dedicada a salvar vidas que se cruzan en circunstancias extremas. Ferhat trabaja para su tío, Nampe Miran, un poderoso criminal que controla la ciudad. Asl, por su parte, es una doctora que se dedica a ayudar a los más necesitados. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, y a partir de ahí, su relación evoluciona de odio a amor en medio de un mundo de violencia y secretos. Asl es secuestrada por los hombres de Namk y obligada a tratar a una persona herida. Para protegerla, Ferhat la obliga a casarse con él, convirtiéndola en su rehén. Al principio Asl siente repulsión y miedo hacia Ferhat, pero poco a poco descubre la humanidad que se esconde detrás de su fachada de hombre duro. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la bondad y la inocencia de Asl, que lo desafían a cuestionar su forma de vida. Si te gustan las historias con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados, este drama es para ti. La tensión entre los protagonistas es palpable y la historia te mantendrá al borde del asiento. Amor en blanco y negro explora temas como la redención, la moralidad, la violencia y el poder del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. La actuación de Ibrahim Çelikkol como Ferhat y Birce Akalay como Asl es excepcional, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. La serie también cuenta con una cinematografía oscura y atmosférica que refleja el mundo peligroso en el que viven los protagonistas. Cambiando un poco de tono pero manteniendo la intensidad emocional, les presento Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera de buen corazón que vive con su abuela, su hermana y su hermano pequeño, y que por necesidad económica, acepta un trabajo inusual ofrecido por Neriman Ipliki, la tía de Omer Ipliki, enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo y soltero codiciado, para evitar que se case con una candidata elegida por su familia. A cambio, Defne recibirá una gran suma de dinero que necesita para pagar la deuda de su hermano. Lo que empieza como un juego se convierte en una historia de amor genuina, llena de enredos, malentendidos y momentos divertidos. Defne se enamora de Omer, pero tiene miedo de confesarle la verdad sobre su contrato. Omer, por su parte, se siente atraído por Defne, pero desconfía de sus intenciones. Su relación se complica con la intromisión de Neriman, que trata de sabotear su amor, y las exnovias de Omer, que no están dispuestas a renunciar a él. Es un drama perfecto para reír y llorar al mismo tiempo. Amor de alquiler es una serie ligera y entretenida, con personajes entrañables y situaciones cómicas. La química entre los protagonistas, el Zinsangu como Defne y Bararduk como Omer, es innegable y la trama es muy entretenida, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. La serie también aborda temas como la familia, la amistad, el amor verdadero y la importancia de ser honesto contigo mismo. Y hablando de comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkencikus, o Pájaro madrugador. Esta historia sigue a Sanemai'n, una joven soñadora, alegre y un poco torpe que vive en un barrio humilde de Estambul y que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candibit, un fotógrafo aventurero carismático, de espíritu libre y con una vida muy diferente a la suya. Can es el hijo mayor del dueño de la agencia y regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. Su relación se desarrolla entre viajes exóticos, situaciones cómicas y momentos de gran ternura. Sanem y Can se enamoran, pero su amor se ve amenazado por las diferencias en sus estilos de vida, las intrigas de sus compañeros de trabajo y los secretos del pasado. A pesar de los obstáculos, su amor se fortalece con cada episodio, convirtiéndose en una historia inspiradora de segundas oportunidades y superación personal. Es una serie refrescante y llena de energía positiva. Ideal para cuando necesitas una dosis de optimismo y buen humor. Pájaro madrugador es una comedia romántica ligera y entretenida, con paisajes impresionantes de Turquía y una banda sonora alegre y pegadiza.
La actuación de Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can es encantadora y transmiten la química y la complicidad de su relación. La serie también aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la amistad, la familia y el amor verdadero. Para los que buscan una historia de amor con toques de misterio y drama familiar, les recomiendo Kukur. Esta serie se centra en la familia Koobal, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La familia Koobal mantiene el orden en Kukur, pero también se dedica a actividades ilegales. Yamak Koobal, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y músico que vive una vida bohemia lejos de los negocios familiares, regresa a casa después de años de ausencia y se enamora de Sena Koobal, una joven misteriosa, enigmática, independiente y con un pasado oscuro, que lo arrastra a un mundo de violencia, intrigas y secretos. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el amor y la redención. Yamak debe elegir entre su amor por Sena y su lealtad a su familia. Sena, por su parte, debe enfrentarse a su pasado y decidir si puede confiar en Yamak. La trama se complica con la llegada de nuevos enemigos que amenazan el control de los Koobal sobre Kukur y las luchas internas dentro de la familia. Es una historia adictiva que te mantendrá enganchado hasta el final. Kukur es una serie oscura, intensa y llena de acción, con personajes complejos y una trama que te sorprenderá en cada episodio. La actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak y Dilan Cizekdeniz como Sena es impresionante, transmitiendo la intensidad de su amor y el sufrimiento de su relación. La serie también cuenta con una cinematografía sombría y una banda sonora que intensifica las emociones de cada escena. Si prefieres algo más histórico, te recomiendo Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie, basada en hechos reales, narra la historia del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en su esposa, consejera y una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Hürrem llega al harén del sultán como una esclava más, pero gracias a su inteligencia, belleza y astucia, logra captar la atención de Solimán y convertirse en su favorita. La serie es un espectáculo visual impresionante con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas políticas y amorosas. El sultán te sumergirá en un mundo de pasión, poder, ambición, conspiraciones palaciegas y batallas épicas. La serie también aborda temas como la religión, la cultura, la guerra y la diplomacia. La actuación de Ali Tergen como Solimán y Mary Muzerli como Hürrem es magistral, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Ahora, prepárense para un drama que les tocará la fibra sensible, An, oh madre. Esta conmovedora historia sigue a Zeynep Güneş, una joven maestra sustituta que trabaja en una escuela rural y que decide adoptar a Melek Yildiz, una niña de 7 años maltratada y abandonada por su madre, Sule Yildiz, y su padrastro, Cengiz Yildiz. Zeynep, que tiene un pasado traumático y se siente sola en el mundo, ve en Melek a una niña que necesita su ayuda y decide protegerla a toda costa. Juntas huyen y comienzan una nueva vida, enfrentando numerosos obstáculos y desafíos. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, brindándole amor, protección y una nueva oportunidad para ser feliz. Su relación se fortalece con cada episodio, convirtiéndose en una historia inspiradora de amor incondicional, sacrificio y esperanza. No podrás evitar llorar con cada capítulo. La actuación de Can Sudere como Zeynep y Beren Gyldz como Melek es simplemente magistral. Madre es una serie conmovedora, emotiva y llena de mensajes positivos sobre la importancia de la familia, la protección de los niños y la lucha contra el maltrato infantil. Cambiando completamente de registro, les presento Fi. Este drama psicológico nos sumerge en la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo, escritor y presentador de televisión, carismático y manipulador, que se obsesiona con Duru, una joven bailarina de ballet talentosa y ambiciosa, que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Can utiliza su poder e influencia para acercarse a Duru, manipulando su entorno y seduciéndola con su encanto y su inteligencia. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación, la salud mental, las relaciones tóxicas y los límites del amor y la cordura. Fi es una historia oscura, perturbadora y llena de erotismo, que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los peligros de la obsesión. La actuación de Serine y Sarkaya como Duru y Ozanguben como Can es intensa y transmiten la complejidad de sus personajes y la tensión de su relación. Para los amantes de las historias de segundas oportunidades, les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras.
Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo alegre, sincera y trabajadora que vive en Estambul con sus amigas y que se hace pasar por otra persona, Suna Pektas, la hija de una amiga de su madre, para conseguir un trabajo en Sarte, una prestigiosa empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante, perfeccionista y con una personalidad arrolladora. Murat es el jefe de Hayat y al principio la trata con desprecio, pero poco a poco se siente atraído por su personalidad espontánea y su sentido del humor. Su relación comienza con malentendidos, conflictos y situaciones cómicas, pero poco a poco se enamoran. Hayat tiene miedo de confesarle la verdad sobre su identidad, pero al final decide revelarle su secreto. Murat se siente traicionado, pero se da cuenta de que ama a Hayat tal como es. Juntos deben superar los obstáculos que se interponen en su camino para poder estar juntos. Es una historia divertida y entrañable que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. El amor no entiende de palabras, es una comedia romántica ligera y entretenida, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. La actuación de Hande Erçel como Hayat y Burak Deniz como Murat es encantadora y transmiten la química y la complicidad de su relación. Continuamos con Batam Sensin, oh eres mi patria. Este drama histórico se desarrolla durante la Guerra de Independencia de Turquía y cuenta la historia de Cevdet, un soldado otomano valiente, leal y patriota que es considerado un héroe por su país, y su esposa, Azize, una mujer fuerte, independiente y decidida, que lucha por mantener a sus hijos a salvo en medio del caos y la devastación. Cevdet debe elegir entre su lealtad a su país y su amor por su familia. Tras ser dado por muerto, Cevdet se ve obligado a trabajar como espía para los griegos, infiltrándose en su ejército para obtener información y proteger a su país. Su esposa Azize cree que Cevdet ha muerto y debe criar a sus hijos sola, enfrentando las dificultades de la guerra y la ocupación griega. Años después Cevdet regresa a su hogar, pero su familia lo considera un traidor. Azize debe decidir si puede perdonar a Cevdet y confiar en él nuevamente. Es una historia de valentía, sacrificio y amor en tiempos de guerra. Eres mi patria es una serie épica, conmovedora y llena de acción, con personajes complejos y una trama que te conmoverá hasta las lágrimas. La actuación de Ali Tergen como Cevdet y Bergüzar Korel como Azize es impresionante, transmitiendo la intensidad de su amor y el sufrimiento de su relación. Ahora, prepárense para una historia de amor prohibido con Yasak Elma, o Manzana Prohibida. Esta serie sigue a dos hermanas, Zeynep Yılmaz y YLDZ Yılmaz, que tienen vidas muy diferentes. Zeynep es una mujer honesta, trabajadora, responsable y con principios, que lucha por alcanzar sus metas con esfuerzo y dedicación. YLDZ, por el contrario, sueña con casarse con un hombre rico, ambiciosa, materialista y dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Sus vidas se cruzan cuando ambas entran a trabajar para una rica familia. Zeynep consigue un trabajo como asistente personal de Ayhan Tasdemir, un hombre de negocios exitoso, pero arrogante y despiadado. YLDZ, por su parte, es contratada por Ende Argun, la esposa de Ali Targun, uno de los hombres más ricos y poderosos de Estambul, para seducir a su marido y divorciarse de él. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la lucha de clases, el poder y la manipulación. Manzana Prohibida es una serie llena de intrigas, engaños y giros inesperados, que te mantendrá enganchado hasta el final. Para los que buscan una historia de amor con toques de fantasía, les recomiendo Muzice Doctor o Doctor Milagro. Esta serie, basada en la serie surcoreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Ali creció en un orfanato después de ser abandonado por su padre debido a su autismo. A pesar de las dificultades, Ali logra superar los obstáculos y convertirse en un médico brillante. Su talento excepcional y su sensibilidad especial lo convierten en un médico extraordinario. Ali debe enfrentarse a los prejuicios de sus colegas y a las dificultades de la vida social, pero gracias a su determinación y a la ayuda de sus amigos, logra integrarse en el hospital y demostrar su valía como médico. La serie explora temas como la inclusión, la aceptación, la superación personal, la discapacidad y el valor de la diversidad. Doctor Milagro es una serie conmovedora, inspiradora y llena de mensajes positivos sobre la importancia de aceptar a los demás tal como son. Siguiendo con las historias conmovedoras, les presento Bici mi calle o Nuestra historia. Esta serie, inspirada en la serie británica Shameless, sigue a Faila y Selibol,
una joven responsable, trabajadora y con un gran sentido de la responsabilidad, que se hace cargo de sus 5 hermanos menores después de que su madre los abandona y su padre es un alcohólico irresponsable. Failais trabaja día y noche para mantener a su familia a flote, renunciando a sus propios sueños y aspiraciones. Su vida cambia cuando conoce a Baraktan, un joven misterioso, encantador y carismático que se enamora de ella. Bar está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarse el corazón de Failais y ayudarla a cuidar de su familia. Sin embargo, Failais desconfía de Bar y tiene miedo de abrir su corazón al amor. Es una historia de lucha, supervivencia, amor familiar y superación personal. Nuestra historia es una serie realista, emotiva y llena de momentos de humor y esperanza. Ahora, prepárense para un drama que les robará el aliento, Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie cuenta la historia de Nare Celebi y Sankar Efeolu, 2 jóvenes que se aman desde la infancia. Nare es la hija de un embajador rico y poderoso, mientras que Sankar es el hijo de un campesino humilde. A pesar de las diferencias sociales, su amor es profundo y sincero. Sin embargo, su amor se ve truncado por un secreto oscuro y una noche fatídica. Nare desaparece misteriosamente después de su noche de bodas con Sankar, dejando atrás un gran dolor y un sinfín de preguntas. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar, pero las heridas del pasado aún están abiertas. Sankar está casado con otra mujer y tiene un hijo. Nare, por su parte, tiene una hija propia. Es una historia de amor, traición, venganza, secretos del pasado y segundas oportunidades. La hija del embajador es una serie épica, intensa y llena de drama, con paisajes impresionantes de Turquía y personajes complejos y atormentados. Para los que buscan una historia de amor con toques de comedia negra, les recomiendo Yerde o En el interior. Esta serie sigue a 2 hermanos separados al nacer, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, graduándose con honores de la academia, mientras que Umut se convierte en mafioso, influenciado por las malas compañías y la necesidad de sobrevivir. Sus vidas se cruzan cuando ambos son infiltrados en el mundo del otro. Sarp es asignado a infiltrarse en la mafia para desmantelar una organización criminal. Umut, por su parte, es obligado por su jefe a infiltrarse en la policía para obtener información y proteger sus negocios. Es una historia de acción, suspense, amor fraternal, traición y redención. En el interior es una serie emocionante, llena de giros inesperados y personajes memorables. Continuamos con Erkay. Esta novela turca sigue la historia de Reyyan Anadolu, una joven inocente, bondadosa y de gran corazón que es despreciada por su abuelo y gran parte de su familia, y Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por el pasado, con sed de venganza y dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Reyyan se enamora de Miran sin saber que Miran solo busca vengarse de su familia por un antiguo rencor. Miran se casa con Reyyan solo para abandonarla al día siguiente, humillándola y destruyendo su reputación. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran comienza a cuestionar sus planes de venganza y se enamora verdaderamente de ella. Una historia de amor con venganza de por medio, secretos familiares, tradiciones ancestrales y lucha por la justicia. Erkay es una novela turca llena de drama, pasión, intriga y momentos emotivos. Por último, tenemos Gulperi. Cuenta la historia de Gulperi Çetin, una madre soltera que busca recuperar la custodia de sus hijos Kan, Hasan y Bedriye, los cuales fueron separados de ella injustamente después de ser acusada falsamente de adulterio. Gulperi debe luchar contra una sociedad conservadora y machista que la juzga y la discrimina. Un drama lleno de injusticias, pero con una protagonista que luchará con uñas y dientes por sus seres amados, desafiando las convenciones sociales y luchando por sus derechos. Gulperi es una serie conmovedora, emotiva y llena de mensajes sobre la importancia de la familia, la lucha contra la injusticia y el empoderamiento femenino. Y bien, amantes del drama, hemos llegado al final de nuestra selección de 18 dramas románticos turcos que te harán llorar a más no poder. Hemos viajado a través de historias de amor eterno, segundas oportunidades, familias disfuncionales, intrigas palaciegas y mucho, mucho más. Espero que hayan encontrado al menos 1 o 2 dramas que les llamen la atención y los hagan sumergirse en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me gustaría saber cuál de estos dramas les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Hay algún otro drama turco que crean que debería estar en esta lista? Déjenlo en los comentarios también. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos amantes del drama y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena.